Bueno, los primeros vestigios que se tienen del azafrán es de la zona de Croacia. Parece ser que fue ahí donde históricamente los primeros vestigios que se tienen del azafrán. Entonces, el azafrán es una especia que es diferente a todas las demás por una sencilla razón, porque es la única especia que da color, olor y sabor a la comida. Pensar en la que queráis, no hay ninguna que tenga estas tres funciones. Entonces, por eso el azafrán es una especia importante y además de esto es la única especia que es del Mediterráneo, que no venía de las Indias, no venía de los viajes de las que hacían a las especias para traerse, no. Es la única que es originaria del Mediterráneo y que era al contrario. Empezó en esos viajes, esas caravanas de las especias, lo que iba para allá era el azafrán y traían el resto de especias. ¿Cómo se difundió? Pues bueno, a base de los fenicios, que fueron uno de los primeros de los que más se movían por el Mediterráneo, con los barcos y negociantes, ¿no? Pues fueron los que empezaron a llevar el azafrán al norte de África, porque mucha gente piensa que el azafrán es de origen árabe. No, el azafrán era de esa zona, los árabes lo cogieron y lo utilizaban y se movió mucho por todo lo que es norte de África y ¿diría el resto de Europa? No, no es así. El resto de Europa, bueno, hay una anécdota que si habéis visto una serie que hacían de los vikingos, pues hay una escena en que los vikingos llegan hasta casi Roma y en el trato había que se llevaban azafrán. Sale en la película, es curiosidad. Bueno, los árabes lo que sí que hicieron mejor que lo que se había hecho hasta entonces y demás era empezar a utilizar el azafrán sobre todo como medicina. No lo utilizaban como lo utilizamos ahora para la alimentación, era como medicina. Utilizarlo como medicina, ¿por qué? Pues porque vieron la cantidad de propiedades que tiene el azafrán. Yo no voy a decirlas todas, porque seguro que me dejaría. Recomiendo que cualquiera, no ahora, los móviles no, pero luego entrar en el móvil, entrar en casa, poner propiedades medicinales del azafrán, y la primera página que os abra, no busquéis la mía, que nosotros ni lo ponemos ahí. Os daremos después un folleto en el que sí que hablamos de ello, ¿no? Pero veréis la cantidad de propiedades que tiene. Y otro detalle, que también suele ser desconocido, salvo honrosas excepciones, como me ha señalado aquí antes de empezar, que el 80% del azafrán que se produce a nivel mundial va a laboratorios farmacéuticos para hacer medicinas. Por algo será. Bueno, la razón es sencilla. Todas las propiedades que tiene y todos los principios activos es muchísimo más fácil y no provocan ningún tipo de alergia en un medicamento, utilizarlos en un medicamento de manera cogiéndolos del azafrán, que si lo hacen a base de química, que hace falta hacer 20.000 pruebas y gastarse muchísimo más dinero para no conseguir lo mismo, porque se produce una serie de rechazos que no se produce si se utiliza el azafrán. Todo esto lo digo para que veáis que el azafrán no es una especie más, no es algo que lo utilizamos para la paella, no. Y entre paréntesis, el 90% de las paellas que os comáis por ahí no llevan azafrán, llevan colorante alimentario. Y también, cuando veáis las propiedades del azafrán, también consultar qué pasa con el colorante alimentario, qué propiedades tiene. Entonces igual os asustáis y dejéis de consumir ya colorante alimentario. Bueno, los árabes, me he quedado con los árabes, que lo empezaron a utilizarlo como medicina, vinieron para España. Y cuando vinieron para España, fueron los que trajeron el cultivo del azafrán a España. Dentro de traer el cultivo del azafrán, donde vieron, porque eran muy buenos agricultores, sabían mucho de cultivar con poca agua, de cultivos especiales,
y entre ellos el azafrán vieron que había unas zonas de España que eran ideales para el cultivo del azafrán. ¿Qué zonas eran? Eran las zonas más frías, las que tenían climatología más dura. Ahora se habla mucho de la España vaciada. Bien, pues hay mapas de la España vaciada, y resulta que si cogemos un mapa de los que circulan de la España vaciada, en todas esas zonas se cultivaba azafrán. ¿Por qué? Pues porque eran las más duras en cuanto a climatología y para otros cultivos. En cambio, el azafrán es una planta que aguanta frío, frío y frío. Nuestro pueblo está, Blancas, está en el triángulo del frío de España, que es Calamocha, Molina de Aragón y Teruel. En ese triángulo siempre se ha cultivado el azafrán, se cogía mucho azafrán, se cultivaba mucho azafrán y, bueno, pues esto, las condiciones climatológicas, pues eso, llegamos a temperaturas, bueno, bajo cero, evidentemente, pero muy, muy bajo cero. O sea, digamos, el récord creo que lo tenemos en un año que se registró en Calamocha 30 bajo cero, si no recuerdo mal. Pues, bueno, entonces descubrieron que el azafrán se cultivaba bien en unas zonas de España, trajeron el azafrán y se empezó a cultivar. Se empezó a cultivar y en zonas, como digo, en nuestro pueblo secano 100%, no, vamos, sí que tenemos agua en el pueblo, pero la que hay ahora, la que hubo que hacer para traer, está a 4 kilómetros del pueblo y casi está en el pueblo del lado. O sea, está a 100 metros de Pozuelo, ¿no? Bueno, entonces, como digo, con muy poca agua, por la climatología que había, que nevaba cuando tenía que nevar, que llovía cuando tenía que llover y por todo eso, pues se cultivaba muy bien el azafrán. Además, había mucha gente. El azafrán es todo artesano, es todo de mano. No se ha inventado la máquina que recoja el azafrán y que tal. No, hay que hacerlo con las manos, se sigue haciendo con las manos, pero en aquellos momentos eran pueblos en los que había mucha gente y eso daba también ayuda a trabajar el azafrán y a que la gente pudiera sacarse un dinero, en fin, todo esto viene ya desde los árboles. Entonces, yo no sé por qué razón, sí que sé una razón, pero que es la que os voy a decir. Alguien descubrió, digo en España, que el azafrán es un conservante especial. Conservante especial quiere decir que si coges un filete de carne, lo envolvemos en azafrán y no lo metemos a la nevera, no se pudre. Hoy no lo vamos a hacer, envolver un filete de carne. Y el padre dice, oye, déjate, que lo guardamos en la nevera y ya está. Pero antes no había neveras. Y en muchas zonas de España hacía calor, o sea, la climatología. Bueno, pues aquí descubrieron que envolviendo el azafrán, no. Además, tiene otra particularidad. El azafrán es antiácaros, es antirratones, antirroedores. Si ponemos una bolsita con azafrán dentro de un armario, en vez de los antipolillas, no sé qué se ponían, ahí no hay nada. Curiosidad, antes las cosas caras, los papeles, las escrituras, la ropa cara, la ropa de los domingos y todo esto se guardaba en arca de madera, pero que era donde también se guardaba el azafrán. Allí sabían que no había ratón, que no había esto. Es curioso, pero es así. Es curioso, y digo que es curioso porque el mayor enemigo del azafrán en el campo, el que se come los bulbos y el que puede fastidiar la plantación, es el ratón de campo. Pero en cambio, el bulbo se lo come, pero el azafrán ya seco, deshidratado como está, no se come. Bueno, por todas estas razones, o sea, los árabes, como digo, fueron los que lo trajeron, aquí se empezó a utilizar en la comida y luego, se siguió utilizando. Por números también que se tienen constancia, en el siglo pasado, en 1904, en la provincia de Teruel, se facturaba más del azafrán que de la cebada. Y
y es una provincia de secano con un montón de hectáreas de cebada, pues se facturaba más. Estaba en la Gaceta Agrícola que se publicaba entonces y ya está. Y curiosamente, no lo tengo, bueno, lo tengo, pero no lo veis. En la Gaceta Agrícola que se publicaba, además, se publicaba en Barcelona, ya salía que los agricultores, los azafraneros de blancas no estaban conformes con el precio del azafrán, que era 37 pesetas la onza era, bueno, la libra, que eran 360 gramos. Pero ya salíamos ahí, o sea que, en fin, llevamos muchos años con el tema del azafrán, pero ¿qué ocurrió? Por llegar a nuestros días, que cuando vino la emigración de los pueblos a las ciudades, cuando empezó a irse toda la gente de los pueblos y quedarse los pueblos vacíos, claro, el azafrán no se podía cultivar porque no había gente. ¿Qué pasó? Que además de que no había gente, la gente que se fue a la ciudad, las tierras no se las llevó. Los que quedaron en el pueblo es cuando empezaron con los tractores. Entonces vino la industrialización, entre comillas, o sea, poco a poco del campo. Industrialización que acabó con el azafrán, porque me quedo en el pueblo, tengo más tierras para cultivar, me subo al tractor, con el tractor cultivo más tierras, llega el azafrán, no tengo tiempo, no puedo, no tengo gente para esto, ¿qué hago? Levanto el azafrán y ya está. También ocurrió a la vez, es que al final no solamente ocurrió a la vez que hubo gente, en este caso de pueblos cercanos, que se dedicó a comprar bulbos del azafrán y exportarlos a otros países como Irán, como Marruecos, en el que había zonas que también se cultivaba, sobre todo Irán, que se cultivaba, eran buenas para el cultivo del azafrán y también se cultivaba el azafrán. Entonces, si yo tengo azafrán, me he quedado en el pueblo, tengo más fincas para llevar, tengo el tractor que me lo he comprado vendiendo el azafrán que había ahorrado para esto, o sea, que no había ni créditos ni nada, sino que era a base de eso. Y viene alguien y me dice que encima me va a pagar caros los bulbos. Le mando el azafrán, saco los bulbos, se los vendo y yo pues, cojo más tierra y ya está, ¿no? Entonces, esta gente que se dedicó a comprar bulbos para llevárselo a otros países y que luego empezaron a traer el azafrán de allí más barato, vendiéndolo como si fuera de aquí, pues es los que ayudaron muchísimo a que también el azafrán en España fuera indicado hasta que llega, en el caso de nuestro pueblo, a desaparecer. Y prácticamente en toda la zona nuestra y en toda la provincia de Cercedilla. La Mancha se aguantó un poco más, pero sigue habiendo más en La Mancha, porque también es más grande, pero el camino que llevan es parecido. Hemos llegado a donde estamos y bueno, nosotros hace ya prácticamente 15 años yo quería, porque yo recuerdo que la primera vez que tengo recuerdo de la factoría, 4 años, que llevaron mis padres con un festillo pequeño que habían preparado para mí, por no dejarme en casa solo, ¿no? Bueno, el caso es que pensé en decir, me duele el que no haya nada de azafrán en mi pueblo. Entonces lo que hice fue pues, plantar un trozo de azafrán. A raíz de eso dije, bueno, ¿qué podríamos hacer diferente? Ahora, haciéndolo como siempre, ¿qué podemos hacer diferente? Y lo que se nos ocurrió es decir, bueno, vamos a hacer azafrán ecológico. Y todo el mundo dice, no, pero si antes el azafrán era ecológico. No era ecológico porque no existía la certificación ecológica. O sea, era ecológico como se hacía, pues nosotros lo hacemos igual, pero lo hacemos con alguien que viene, que te lo fiscaliza, que no tengas ningún aditivo, que no tengas nada de nada, y haces esto. Cuando fuimos a registrar al Comité Aragonés para hacer el azafrán ecológico, nos dijeron, nunca nadie ha venido aquí, no hay nadie que tenga azafrán. Vale. Oye, preguntaron en otros comités de toda España. Preguntaron, nunca nadie había cultivado azafrán ecológico. Entonces, nosotros seguimos para adelante y somos los primeros que recuperamos el azafrán, pero recuperamos el azafrán con la certificación ecológica. Puedo decir que incluso en Europa tampoco había nadie, porque aparte de que tienen muy poquísimo azafrán, nuestras primeras ventas fueron directamente a Europa cuando vieron en una página, la primera página que hicimos de andar por casa, pusimos el azafrán ecológico y alguien nos localizó y nos compraba todo el azafrán que tuviéramos. En ese momento habíamos empezado hacía poquito, que muy poco, ¿no? Y bueno, eso
unido a que lo vio mi hijo, porque yo a mi hijo no le insistía en que de nada, que esto era cosa mía, por romanticismo, ¿no? Pero llegó mi hijo y dijo, oh, en Europa nos compran todo el azafrán que hagamos y tal, y digo, para eso hay que aumentar la plantación, esto no es tan sencillo y demás. Y estaba en ese momento que tenía que elegir qué estudiar y bueno, dijo, nosotros no sabíamos ni que existía, pero llegó un día casi y dijo, ¿sabéis qué he pensado? Que voy a estudiar el grado superior de comercio internacional. Y yo dije, eso existe, ¿no? Porque, a ver si me estás... Y sí, se lo hizo, se tuvo que ir a Zaragoza, porque bueno, nos pasa lo que nos pasa. Bueno, no voy a... cuestión es que se fue, lo hizo y puedo decir que en este momento pues, de nuestra producción prácticamente el 60-70% de lo que producimos va afuera de España, porque allí valoran lo nuestro, aparte de valorar lo nuestro, valoran lo ecológico y los principales clientes yo no los conozco, o sea, los hizo todo mi hijo a través de viajes con Aragón Exterior, que nos ayuda mucho, el ICES también. Hace 15 días estuvimos en Budapest con el ICES, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel, o sea, Aragón Exterior es de la DGA. Entonces, bueno, eso está ahí, nosotros lo aprovechamos y a veces te quedas sorprendido de que está ahí y hay mucha gente que no va, que no aprovecha el salir a vender lo tuyo. Bueno, entonces, esa es la historia del azafrán desde antes hasta ahora y esa la hemos continuado ya conforme fuimos sacando, pues desarrollando productos nuevos, ¿no? Dentro de productos nuevos, que lo comentaré luego después, lo que vamos a hacer ahora, os voy a poner dos vídeos. Uno de mi pueblo, Víctor, y luego os pondré otro también corto, porque el año pasado, bueno, nosotros ya lo estábamos haciendo desde hace tiempo, nosotros hacemos visitas agroalimentarias, porque es del alimento, pero sobre todo para difundir el azafrán, que la gente nos conozca y también que conozcan el que es el azafrán. Y estas visitas veníamos ya haciéndolas antes de la pandemia, un poco por nuestra cuenta, contactando con agencias y demás, pero el año pasado el Gobierno de Aragón nos quedamos entre las visitas que editan, supongo que os mandarán a mí, no lo sé, porque a veces no me llegan tampoco, entonces tengo que... pues estamos entre las 12 mejores experiencias agroalimentarias de Aragón en el año 2025, ¿no? De un montón, de 90, 100 que se habían presentado. Lo digo porque nos viene mucha gente y la verdad que se quedan sorprendidos de ver el cultivo, ¿no? El problema del azafrán en España no es que nos haga la competencia, por ejemplo, eso, que no sé, bueno, le venderán a 4 personas incautas que no saben lo que es el azafrán, pero no ese es el problema. El problema es que los pueblos están vacíos, donde se cultivaba, necesitan mucha mano de obra y no hay mano de obra. Entonces la solución que empecé a investigar si funcionaba o no es el cultivo hidropónico. Entonces, yo llevo ya varios años que estaba haciendo pruebas en mi nave, hicimos una cuarta parte de la nave con luz LED controlada para tal, con el regadío, con el agua controlada, todo esto, con el abono ecológico, bueno, con todo, y empezamos a ver. Y bueno, pues nace y se da. Y dentro de que se da, pues puede estar lloviendo, puede estar haciendo calor, pase lo que quiera, tú te puedes ir allí a las 8 de la mañana y estar las horas que haga falta, no hay ningún problema. Puedes contratar a gente que no se va a quejar, porque lo que va a coger es la bandeja y en la mesa, pam, las va a coger y lo va a sacar, y dices, oye, pues creo que por ahí iría. Entonces, yo lo compro, empecé a hacer las pruebas y tal, pero luego lo que hace falta no solamente, como hablamos de las propiedades medicinales, lo que es importante es que se sepan y que se demuestre que son así, ¿no? Entonces, creamos un grupo de trabajo
un grupo, no se llama grupo de trabajo, es un grupo operativo, con el CITA, el de Aragón, de la DGA, y estamos 3 empresas, una de Huesca, una de Zaragoza y yo, y llevamos ya 3 años trabajando, controlando bien, preparando un prototipo para que no haga falta tener una nave de no sé qué, no, tenemos un prototipo en el que con todas las variables controladas, informáticamente con un programa que se ha hecho, con todo lo demás, que todo eso ya lo sabemos, pues solamente tengas que coger, meter la bandeja de los bulbos y darle al botón y esperando el tiempo necesario, te saldrán las flores. Y tendrás azafrán para autoconsumo, o si quieres más grande, el plan de instalación hidropónica más grande se puede hacer y tienes azafrán también para eso. Hemos comprobado que la calidad la tiene y cuál es esto ya lo tenemos, se va a presentar a finales de junio, primeros de septiembre, se va a presentar en Huesca. El prototipo ya lo tenemos, ya se ha hecho con la mejor, yo de lo mejor que conozco en ingeniería y gente preparada de Aragón, o sea, no los conocía y es impresionante lo que tenemos a veces. Tenemos en Aragón y no valoramos. Entonces, bueno, pues ese es este proyecto que lo he dejado aquí, que es azafrán, está todo eso y eso en breve se presentará, pero creo que por ahí va el futuro, porque de esa manera tendremos azafrán, tendremos gente para poder, es que como yo lo puedo programar y lo puedo hacer, incluso puedo sacar más de una cosecha, puedo coger gente fija a 8 horas, cumpliendo todo y bajo techo. Entonces, de esa manera creemos que va por ahí, desde luego por parte del Gobierno de Aragón en este sentido, nos aprobó el proyecto que presentamos, lo hemos desarrollado y ahora esperamos que funcione y que haya gente interesada. Bueno, yo sí que hay gente interesada porque ha habido gente que me ha llamado, pero que lo supierais. Aquí en Madrid no lo ha presentado nunca nadie, ni lo conoce nadie más que vosotros. Bueno, pues vamos a empezar. Hemos traído para que degustéis. Nosotros, cuando desarrollamos y ya empezamos con el azafrán y pusimos el azafrán, dijimos, bueno, si yo vengo aquí ahora a ofrecer solamente el azafrán, tengo estas dos filas de aquí. Bueno, pues podría tener otro formato más y tal, pero no tengo más. En cambio, cuando empiezo a decir, oye, si hacemos cosas de cualquier producto, se sacan, yo qué sé, de la avellana, de la almendra, se sacan otras cosas, ¿no? Pues empezamos a desarrollar y sacamos un licor que lo tenemos ahí en stand-by porque funcionaba muy bien, pero de repente, como ahora ya todo el mundo se lo piensa 2 veces tomarse un chupito después de tal, bueno, total, que lo dejamos ahí, lo reactivaremos en cualquier momento, pero lo primero que sacamos fue el chocolate ecológico con azafrán. Nunca nadie había sacado un chocolate negro, sin leche. O sea, como hemos hecho chocolate negro, que no lo pruebe. Entonces, este fue el primero que sacamos, funciona muy bien, se vende muy bien y ya lo probaréis luego, está muy bueno. Después del chocolate, otro producto que sacamos fue el queso. Sacamos el queso, no lo hacíamos porque no podíamos, bueno, en su día no nos hizo caso el de Albarracín, el de Alberto, y tal, pero ahora ya hemos cambiado y ahora hacemos queso, en este caso de oveja, con azafrán. Queso semicurado de oveja con azafrán. Hace 3 o 4 meses que estamos ya así con ellos, con quesos de Albarracín. Se presentó, es la primera vez que se presentó a un concurso de los queseros, que yo no los controlo todos, pero se quedó el segundo. O sea, como cero no se quedó el primero, pero bueno, este está muy bueno, yo lo voy a decir. Siempre que podemos hacemos lo que dicen de la economía, no la economía circular, la del kilómetro cero. Es decir, si podemos hacer productos con gente de allí, encantado de la vida. O sea, es que, claro,
Entonces, eso lo hacemos con ellos, longaniza, tenemos longaniza de carne de cerdo de denominación de origen de Teruel con azafrán, curada en Brochales, en la sierra de los Montes Universales. Él dice siempre que es el más alto de España, donde se cura el jamones y demás. Yo no lo he comprobado, pero como lo dicen, yo creo que se acaba la vida. O sea, este es el chorizo, lo mismo, con carne de cerdo de denominación de origen de Teruel, y nos lo hace el mismo. Después de esto, sacamos, a veces encontráis por ahí que hay gente que te pide azafrán molido. El azafrán molido que encontréis habitualmente, el 90% no es solo azafrán, sino para que nuestro azafrán, el que nosotros cultivamos y demás, siempre va en hebra. ¿Lo quieres moler? Lo pones en el molinillo de café, le das 2 veces y ya lo tienes molido. Pero has comprado azafrán. Esa es ¿para qué quieres moler? Pero, conociendo las propiedades del azafrán y demás, yo queríamos sacar un producto, un complemento alimentario del azafrán. Entonces, con un laboratorio de Zaragoza, o sea, que lo hacen en Zaragoza, estuvimos con ellos, hicimos las pruebas y hemos sacado las cápsulas de azafrán, complemento alimentario. La cápsula solamente lleva azafrán y un poquito de acerola, porque la acerola es el alimento que más vitamina C tiene, más que el limón, más que la naranja y demás, es la acerola. Yo lo sé porque no había pensado en esto y fue mi propio laboratorio que dijo, no, la acerola es. Entonces es certificado ecológico del Comité Aragonés, siempre con el sello de la hojita europea, y sirve para 2 cosas. Sirve para todas las propiedades que se le atribuyen al azafrán, tomándote una cápsula por la mañana. Evidentemente yo me la tomo desde hace muchos años, desde que la saco. Tengo 150 años. Ya te lo contaré. Y también sirve por si un día te has quedado sin azafrán y no quieres, si coges una cápsula, la abres, la echas en un vasito con un poquito de agua, el agua se volverá anaranjada, y luego la añades a lo que vayas a hacer y ya lo tienes. Pues, y además es 100%. A veces la gente no le da importancia a este sellito de ecológico y normalmente no se le da importancia a lo que se desconoce. Para nosotros tener ese sello tienes que pasar todos los controles, pero no una vez, sino todos los años auditoría de la envasadora, auditoría del campo, que se llevan muestras y analizan que no hayas echado ningún tipo de pesticida, ni químico, ni demás, y eso es todos los años. Pero además, en Aragón, supongo que en el resto también lo harán, pero en Aragón, trimestralmente hay que enviarles la relación de a quién le has vendido con el número de factura y tal, y a quién le has vendido, tal, trimestralmente. O sea, el control que hay sobre esto es amplio, para que, bueno, evitar siempre que se pueda el fraude. Miel, o sea, todo lo que os he dicho, salvo el queso y el chorizo, porque, no por nosotros, sino porque el queso no tiene la certificación ecológica, las ovejas y la denominación de origen del jamón de Teruel tampoco, pues no puedo poner eso, no lo aceptan lógicamente. La miel, esta miel es del interior, miel de León, nos la hacen en León, ya veis el color, miel con azafrán, con su certificado ecológico como tal. El azafrán es azafrán ecológico, no hay, como he dicho, el chocolate tal, y uno de los productos que yo estoy más orgulloso, no es el que más vendemos, ni mucho menos, porque la gente no lo conoce, pero estoy orgulloso porque cuando os hablaba de la paramera de Blancas, que son 3.000 hectáreas lo que hay ahí, y que no se aprovechaban para nada, en cambio, el té de roca nace silvestre. No hemos conseguido todavía poder, sí que lo hemos intentado, a ver si lo podemos cultivar, a ver si no podemos. O sea, hemos hecho muchas pruebas, seguiremos. Pues este té es un té que nace entre las piedras, que tiene unas propiedades que las conocemos de toda la vida,
Y si tienes cualquier problema digestivo, ácido, pesadez, cualquier problema digestivo, te tomas un té y mano de santo.